Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, versículo 24. Mire lo que dice la palabra del Señor, escuche con atención. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué debo hacer con la palabra que escucho? Debo hacerla, ¿verdad? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque era fuerte la casa. ¿No dice eso? Porque el que la construyó sabía cómo hacerlo. Tampoco dice eso. Porque tenía seguro contra desastres catastróficos. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, torpe, que edificó sus casas sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, tome asiento por favor y muchas gracias por permanecer en pie. Muy bien, estamos hablando acerca de los diseños. Diga conmigo diseño. Diseños. Básicamente nosotros tendremos, y hemos establecido que tendremos el respaldo del Señor si hacemos las cosas según el diseño. O sea, esto es según la manera de Dios. Diseño tiene que ver con la manera como Dios pide que nosotros hagamos. Lo que Dios espera que digamos, pensemos, de cómo el Señor espera que nosotros nos comportemos. Todo en la Escritura tiene que ver con diseños. Diseños es una manera. Hay diseños para orar, hay diseños para adorar, hay diseños para dar, hay diseños para administrar, hay diseños para vivir en santidad, hay diseños para compartir con los hermanos, hay diseños para congregarnos, para todo lo que usted quiera hay diseños. Muchas veces las personas esperan un consejo cuando a veces no conocen diseños. Las personas simplemente a veces esperan un consejo del pastor o de quien sea, porque a veces ignoran los diseños del cielo. Cuando una persona conoce los diseños de Dios, a veces no espera el consejo necesariamente de alguien, aunque a veces es necesario. Todos nosotros necesitamos una dirección. Nosotros a veces, conociendo los diseños del cielo, sabemos a quién preguntar, cómo esperar, porque hay diseños hasta para esperar, hay diseños para pedir, hay diseños para dar, hay diseños para pensar, hay diseños para guardar la lengua. Hay cosas que por diseño hacemos mal y pagamos el consecuencio del no saber el diseño. Entonces, esto tiene que ver con esto. Conocer su palabra también nos revelará los diseños eternos. O sea, ¿por qué? Porque los diseños están contenidos en su palabra. Cualquier cosa, escúchame bien, incluso que la iglesia pueda hacer y que esté lejos de los diseños de Dios, está en contra de Dios. Uno podría incluso estar haciendo algo que está mal. Y uno tiene que evaluar lo que hace como congregación para que eso sea respaldado por Dios. Porque Dios no respalda cualquier cosa que una congregación haga. Dios respalda su palabra, y la palabra tiene que estar, la congregación y todos nosotros debemos estar haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a los diseños. O sea, no se trata de que a mí se me ocurra hacer algo. Se me trata que yo entienda lo que Dios me pide y obedezca lo que debo hacer. Ahí nosotros recibiremos recompensa, recibiremos respaldo del Señor. Pero no se trata de hacer cualquier cosa, ni inventar cosas nuevas, ni decir a ver qué podemos hacer hoy día. No se trata de eso. El Señor va a respaldar.
Note por favor que a veces me ha pasado muchas veces, y los sugieres también son testigos, que han venido algunos pastores y me dicen: quiero ver lo que están haciendo acá. Y sabe, a veces se desilusionan porque se dan cuenta que no hacemos nada diferente a lo que cualquier iglesia pueda hacer. O sea, uno predica, uno canta, uno ofrenda, uno adora al Señor, nos congregamos, es lo que hacemos. Pero el respaldo de Dios no tiene que ver con lo que hacemos en sí, sino cuán cercanos estamos a la palabra, cuán obedientes somos a lo que Él nos ha dado entendimiento de hacer. Eso recibe respaldo del Señor. Ahora, diga conmigo diseños. Estos diseños tienen mucho que ver con ¿qué? Con las demandas y oportunidades que la Biblia establece. O sea, cada uno de los diseños de Dios tiene una demanda y también tiene una oportunidad. Siempre que hay un diseño, y usted va a encontrar la forma en cómo se deben hacer las cosas, y siempre hay una demanda que normalmente va en contra de la voluntad del hombre, pero en eso también hay una oportunidad de Dios para la vida del hombre. O sea, las promesas se contienen en los diseños. Ahora, muchas personas, por supuesto, quieren de alguna forma recibir estas promesas, pero no quieren cumplir los diseños. Queremos el respaldo de Dios en lo que hacemos, pero no queremos obedecer a lo que el Señor nos ha demandado. Ahora, no podemos cumplir estos diseños divinos sin conocer al Señor, porque no se trata, por ejemplo, un día alguien me dijo, estaba en un taxi y el caballero me hacía saber, me decía: pero yo soy bueno, hablando del Señor y de la salvación, me decía: pero yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona generosa, bondadosa. Entonces yo le hacía notar que la salvación no se trata de la bondad de alguien o los conceptos que yo pueda tener de mí mismo. La salvación no es por su bondad, la salvación es por su bondad. La salvación no es qué tan bueno usted sea. Hay personas que dicen: no, pero yo no le hago mal a nadie. No se trata que usted trate de no hacer mal, porque no se trata que la salvación tenga relación con mi bondad o con las cosas buenas que yo haga, sino con la fe en nuestro Señor Jesucristo y la obediencia de nosotros a su palabra, porque por gracia nosotros somos salvos. Eso es un don de Dios. No tiene que ver con si yo soy bueno o yo soy malo. De hecho, nosotros acá está lleno de personas que cometemos miles de errores, ¿verdad? Miles de errores, pero eso no es lo que en sí nos separa. Eso nos acerca, mi debilidad me acerca a Dios porque sé que lo necesito. Sé que sin Él no puedo. O sea, es el hecho de que aquí no hay un montón de gente buena, hay un montón de gente salva. Y ahora en esta salvación nosotros estamos siendo perfeccionados para que cada día nos parezcamos más al Señor, pero con miles de defectos, con cosas que están mal, con cosas que estamos cuadrando, arreglando. Pero no se trata de la bondad del hombre. Yo le hacía entender a aquella persona que no se trata qué tan bueno uno crea que puede ser, porque la salvación no está sujeta a la bondad del hombre, sino fue dada por la bondad de Dios. Entonces, para eso entonces son los diseños, para entender la importancia de que hemos sido alcanzados por el amor de Dios y ahora hemos sido hecho parte de la familia de Dios, de una gran familia, y ahora también entendemos esta congregación como una casa ministerial. Cada una de estas casas ministeriales tiene ciertos matices, pero tiene principios comunes dentro del cuerpo. O sea, esta casa tiene ciertas, por ejemplo, nosotros vamos a hacer bautismos ahora en la tarde y arrendamos unos jacuzzi. A alguien le parecerá bueno, a los que se van a bautizar, por supuesto que rico, ¿verdad? Los vamos a tener que sacar. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos de alguna forma cuidando que las personas cuando ingresen se sientan bien, sea un momento grato para ellos, porque hemos estado a lo largo de estos 10 años, ¿verdad, Ejercito? Y no sé si alguien se bautizó en los momentos que no se nos ocurría esto. Pero nos bautizamos en lugares fríos, hermano, fríos. Cuando yo digo frío, en Paine, yo creo que había 0 grados, las aguas casi congeladas. Yo me metí y estuve a punto de suspender los bautismos, porque yo mismo pensé que nadie podría resistir ese frío. Y entonces estuve ahí, miré a todos y le dije: esto es en serio. Acabo de ver una escena del Titanic. Y yo le decía, hermanos, y le decía a mi esposa, y ahí bajé el micrófono un minuto y pensé, digo: Señor, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Entonces, por supuesto que lo hicimos.
Pero sé que eso generó, imagínense los hermanos con tanta alegría, su bautismo. Ese día fueron como 18, 19 personas. Me acuerdo que estaba Mati, no sé si estaba, el Lucas también estaba. Bueno, algunos hermanos, ¿te acuerdas, Sarita? Y yo le decía a los hermanos, lo único que les pido es que no pongan una cara de sufrimiento. Por último, de arrepentimiento, pero no de sufrimiento. Yo no sé si se arrepentían de su pecado o de haberse bautizado ahí. Pero ellos ponían un pie en el agua y era inevitable, hermanos. Hacían así y una cara así de sufrimiento, y a mí me dolía más verlo así. Y yo con mi esposa estábamos casi con hipotermia en el lugar adentro, porque más encima, no, Mauricio, usted llegó después, pero más encima yo en ese tiempo, mire lo que hacía que cada uno dé un voto dentro del agua. Y más aún, yo le entregaba una palabra a cada uno y oraba por cada uno de ellos. Usted se imaginará adentro dando, yo le digo al Señor, me comprometo. Y además, hermanos, que no solamente hacen un voto, sino que empiezan a contar su testimonio. Y yo recuerdo cuando en 1800 y nosotros congelados ahí. Entonces, cuando digo eso es que hoy día tenemos esta bendición, hemos hecho, y nosotros, imagínate qué inocente, con hervidor echando el agua a una piscina. Y yo le decía, échele más. Y no, es que era imposible una piscina tan grande con un hervidor. Bueno, usted ve cómo hemos crecido en ingenio, ¿verdad? Digo todo esto porque hemos pasado en lagos, en piscinas temperadas. Hemos salido acá caminando hasta piscinas temperadas. Buscamos lugares y formas. Cada 3, 4 meses, normalmente hacemos bautismo, ahora no habíamos hecho desde el verano, me parece mucho. Y bueno, hemos puesto piscina acá, ¿verdad? Alguien estuvo acá y todo congelado este lugar. No, tremendo, hermano. Hemos hecho de todo. Ahora tenemos esto. Digo esto porque hablo de diseños. Quizás alguien diría, no, eso está mal, vayan a un río, sufran. Es que hay personas que asumen que uno debe sufrir por cosas que son innecesariamente hacerlo. O sea, no tiene sentido. Si lo puedo hacer de otra forma, gloria al Señor. Porque no tiene que ver con agua fría o agua caliente. No tiene que ver si es un jacuzzi o tiene un río, un lago o una piscina. Tiene que ver con la fe y la confesión. Tiene que ver con el arrepentimiento y la oportunidad. Entonces, cada casa ministerial tendrá su forma. Yo espero en el Señor, en el verano tendremos nuevos bautismos y hacerlo en un lago, como lo hemos hecho en otra oportunidad, en un río. Gloria al Señor por los lugares que tenemos. Pero digo, en sí, cada una de las casas tiene matices diferentes, pero los principios bíblicos para la iglesia son únicos. ¿Alguien diga amén? Entonces, entender eso de alguna forma hace que tengamos amor por nuestros hermanos que hacen cosas distintas. Hay lugares donde, por ejemplo, cantan sin instrumentos musicales. Gloria al Señor por ellos. Lo importante no es juzgar al que hace algo diferente a mí. Alguien diga amén. O sea, no juzgue a aquel. El apóstol Pablo dice, no juzga al que come. Y el que come no juzga al que no come. No se pongan, porque a veces el pecado no está en lo que come, sino en lo que digo. A veces el pecado más grande no es lo que come mi hermano. El pecado más grande está en lo que digo yo en contra de él. Y debemos aprender a cuidar lo que decimos en contra de nuestros hermanos. O sea, cuidar nuestro corazón. Porque o si no comienza esto. Yo juzgo a Cote, Cote me juzga a mí. Yo lo juzgo por comer y él me juzga por no comer. Y caemos en un juicio que no tiene ningún sentido. Lo importante es que si yo lo hago y considero que él no lo debo hacer, ora al Señor porque creo que no lo debo hacer. Pero no quiere decir que yo esté bien o él esté mal. No tiene nada que ver con eso. Diga conmigo diseños. Entonces, míreme por favor. Cuando el Señor comienza a enseñar, debemos aprender a valorar las enseñanzas e integrarlas en nuestro corazón. De alguna forma, la enseñanza es la manera en cómo Dios forma nuestra vida. La enseñanza es la manera como Dios forma nuestra vida. Mucho de la transformación viene, escúcheme bien, por la renovación de nuestro entendimiento. El Señor ha hecho una gran transformación en nuestra vida, pero ahora nos está perfeccionando por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y esto es por la instrucción y la enseñanza. Ahora, este proceso de consagración, de instrucción, obediencia, hambre y todo lo demás, escúcheme bien,
debemos nosotros valorarlo. Ser instruido es la manera en cómo Dios nos está formando y nos abre el entendimiento, porque a la vez nos abre una oportunidad. Y esta oportunidad nos otorga una responsabilidad, y ahora el problema es cuánto hacemos de lo que Dios nos permite entender. Dios entonces revela su voluntad, y esa voluntad normalmente a través de esto va en contra de los deseos del hombre. Por eso, a este nuevo hombre, a usted y a mí, se nos pide someternos bajo la poderosa mano de nuestro Señor y orar para que se haga la voluntad de Él sobre nuestra voluntad. Pero eso no es algo que tenga que ver con algo de afuera, sino con algo que tiene que ver de adentro, el sometimiento de mi voluntad. Mateo 7:24 dice: el que me oye estas palabras, de alguna forma hace una comparación con dos personas. El problema no es lo que escucho, sino lo que hago con aquello que escucho. Escuchar es una oportunidad de Dios. La diferencia está en lo que hago o lo que no quiero hacer, en lo que Dios me permite oír y en lo que no me esfuerzo por hacer. Entonces, tengo la oportunidad de oír y la responsabilidad de hacer. Ahora, note estos principios importantes. Note, por favor, en el capítulo 5, 6 y 7 se hace lo siguiente. Note, por favor, número 1, en esta enseñanza, están acá todavía, ¿verdad? Pónganme atención a esto importante. En esta enseñanza que el Señor nos da, tengo la oportunidad de oír. Diga conmigo, oportunidad. Santo Dios, diga otra vez, oportunidad. Tengo la oportunidad de oír. Ahora debo esforzarme por retener lo que el Señor dice. Debo orar para entender lo que retuve. Debo obedecer a lo que ahora entendí. Debo perfeccionar lo que estoy haciendo. Debo cuidar y examinar las motivaciones de lo que hago. Y debo mantener mi gratitud y humildad a lo que Dios me permite hacer en relación a lo que he sido instruido. ¿Lo anotó? Oportunidad de oír, esforzarme por retener, orar para entender, obedecer lo que ahora entendí, perfeccionar lo que hago, cuidar y examinar las motivaciones y mantener mi gratitud y humildad a lo que ahora hago. Cualquiera de estas cosas que esté mal en este orden, oportunidad de oír es lo primero. Entonces ahora tengo la oportunidad de oír, escucho la palabra y eso es una oportunidad. Segundo, ahora yo me esfuerzo en retener. ¿Cómo retengo? Muchos de ustedes escribiendo. No todo se puede retener por lo que se oye. Tenemos la oportunidad de poder ahora retener por lo que escribo, por lo que está guardado, pero sobre todo, escúcheme bien, la mayor retención es por la integración. O sea, cuando yo escucho algo, ese algo el Señor me permite entenderlo para poder integrarlo. Entonces ahora, en la medida que puedo oír, le pido al Señor que abra mi entendimiento para poder entender e integrar lo que el Señor ha hablado. Porque una enseñanza integrada se puede cumplir cabalmente para que pueda tener un fruto en lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces, estos primeros versículos hablan acerca de la identidad de quién somos, lo que contenemos y lo que debemos hacer. Por diseño divino, hemos hablado, escúcheme bien, somos benditos del Señor. Ahora, ser bendito del Señor no evita las persecuciones, los problemas. A veces en esta bendición que tenemos lloramos, sufrimos, somos maltratados, perseguidos, pero somos benditos del Señor. O sea, lo que la gente hace en contra de nosotros no define lo que nosotros somos en Cristo. Lo que la gente haga en contra de nosotros no define nuestra hambre por el Señor. Tampoco nos aleja del Señor, sino que la gente hará lo posible y el infierno hará lo posible por separarnos del Señor. Pero el Señor dice, bienaventurados sois. Y ahí yo me debo detener. Somos bienaventurados cuando la gente haga algo que intente separarme de Él. Pero soy bienaventurado cuando lloro, soy bienaventurado cuando sufro, y todo lo que vivo tiene relación con mis convicciones en Dios. Nosotros somos sal, lo hablamos hace unos días atrás. Nosotros somos luz, también lo hemos hablado. Y luego comenzamos a hablar acerca del enojo. Estoy yendo en orden. Hemos hablado acerca del enojo. Dijimos, no explote desmedidamente, no se ate con un enojo.
O sea, su enojo le genera un daño mayor a usted porque, escúcheme bien, míreme, tendrá que pagar por los enojos. Estará esclavizado por el enojo de alguien más. No se enoje. Ay, santo Dios, qué difícil, ¿no? Está muy difícil la cosa. Enojarse, usted dice, ay, pastor, pero sí, claro, es que cada vez que se enoja va a tener que practicar el perdón. Va a tener que aprender a someter su orgullo. O sea, cada enojo que usted tiene le hace una demanda sobre la reconciliación. O sea, usted se enoja y a usted le dice, si se enoja y daña a otro, usted tiene que ir y hacer algo con lo que sucedió. Usted no puede hacer como que nada ha pasado. Y tampoco puede practicar siempre la explosión, el hecho de poder dañar a otros y decir, bueno, pastor, pero a mí sí me pasa inmediatamente, a usted sí, pero el daño no. Lo que tiene que reparar es más difícil que contener el enojo. O sea, lo que debe reparar es más difícil, mejor no se enoje. Ay, pastor, ¿y cómo lo hago? Bueno, airaos, pero no pequéis, dijo el Señor. Mejor, ¿cómo se llama esto? Implosión, ¿verdad? Explote hacia adentro. Es mejor, genera menos daño que hacia afuera. Porque hacia adentro usted se reconcilia consigo mismo. Y si está enojado, vaya a orar con el Señor. Y dígale, Señor, tengo rabia, tengo enojo, pero cuando daña a un hermano ya tiene una responsabilidad con su hermano. La responsabilidad de ir y reconciliarse. Esto no lo digo yo, lo dice la Escritura, ya lo hemos explicado. Y una iglesia sana no solamente es una iglesia que no se daña, porque inicialmente todos nos herimos. Y a mí y a usted nos ha pasado, no sé si a usted, pero a mí sí. Me ha pasado que yo genero daño en otros. ¿A alguien aquí le ha pasado alguna vez? El tema es cómo cuidamos el corazón. Mire, cuando a usted no le importa a su hermano, tampoco le importa lo que usted hace. Y a veces estamos nosotros, mire, no me importa, mi hermano. Y a pesar de que hablamos de familia, hablamos de fe, hablamos de amor, a veces ni me importa lo que mi hermano siente. Pero a Dios sí le importa. Y de hecho nos transformamos en Caín, dañando el corazón de otro. Y el Señor nos hace una pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y a veces dejamos a los hermanos tirados en el camino y como que nosotros no nos hacemos cargo del daño que nosotros mismos hemos causado. ¿Por qué? Porque eso manifiesta nuestro orgullo, nuestra falta de obediencia a los diseños. Por diseño, y por eso hablamos de los diseños, por diseños, si usted se enojó, usted dañó, usted tiene que ir y reconciliarse. Y sé que usted dice, ay, pastor, pero la está poniendo alta. No, bueno, pero es que de toda forma, si usted no lo hace, el precio de la falta de reconciliación de toda forma lo tendrá que pagar. Usted no puede quedar como inocente si ha dañado a un hermano, porque delante de un Dios justo, eso no, la Biblia dice que no tomará por inocente al culpable. Usted se puede hacer como que no existe, usted puede cerrar los oídos, usted me puede cambiar de canal, usted puede cerrar su corazón, usted puede decir, no, yo no quiero escuchar esta palabra, pero ya la escucho. Y ya que la escuchó, también es responsable. Míreme, no se enoje. Intente, y si se enoja, no peque. Porque yo sí me enojo. Y a veces me enojo harto. Castigada. Uno se puede enojar. Y a veces me molestan cosas. Pero ahí es donde debo tratar de manejar la forma en cómo expreso mi molestia. Porque puedo terminar hiriendo y no resolviendo problemas, sino agravando las cosas. Por tratar de resolver algo, puedo dañar mucho más de resolver un conflicto. Entonces, si de verdad el asunto es un problema, resuélvalo. Pídale al Señor sabiduría. La sabiduría no es solamente para ganar dinero, para predicar un mensaje, es para tratarnos correctamente. Tratarnos con sabiduría. Porque usted es importante para Dios y yo también lo soy. Entonces, míreme, lo que no tenemos es derecho a dañarnos.
no está estipulado en el contrato un derecho a dañarnos, sino a cuidarnos. Alguien diga amén. Ya lo hablamos la semana pasada, pero solamente quería recordarlo porque usted hizo como que no escuchó la semana pasada. Ahora, luego dice, de alguna forma, habla si tu ojo te es ocasión de caer, dice córtalo y todo lo demás. Y básicamente lo que el Señor está diciendo es sean conscientes de aquellas cosas que les están haciendo caer. Mire, todo lo que les voy a hablar durante este día tiene que ver con los diseños de estas palabras a las cuales el Señor se refiere. Y voy a sacar principio tras principio para que podamos ver a qué palabras y cuáles son las cosas que yo debo hacer, porque escuche bien, esta palabra está orientada al hacer. El que oye estas palabras, ayúdeme, el que oye estas palabras y las hace. Entonces, usted tiene que oír y luego tiene que hacer. Pero no podrá hacer si no lo entiende. Por eso mi trabajo como predicador durante este día es tratar de ayudarles a entender estas palabras para que también las pueda hacer de forma correcta. Entonces, en el punto 5 de aquellas cosas que nos provocan a caídas, básicamente el Señor está hablando de que seamos radicales, de no consentir el pecado, de que aunque hay cosas que las necesito, a veces las tengo que perder porque aún no las sé manejar. Hablamos acerca de los pecados sexuales y todo lo que ello conlleva. El número 6, míreme por favor, el Señor habló del divorcio. ¿Están aquí todavía? Afírmese por favor. El Señor habló del divorcio. Ahora, note por favor esto. El Señor establece, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Está claro? Muy claro. Lo comenzamos a hablar la semana pasada. El problema del divorcio, diga conmigo divorcio, se da por causa del pecado. El pecado origina divorcios, el orgullo y la falta de Cristo. Son tres elementos que van en contra de un diseño divino. O sea, hace un tiempo atrás me junté con una persona que me dijo lo siguiente. Me dijo, pastor, pero ¿acaso la Biblia no dice acaso que yo tengo que ser feliz? Le dije, no lo dice. Y si usted está buscando su felicidad por sobre la voluntad de Dios, va a entrar en una profunda tristeza y enemistad con Dios. Quien quiera hacer su deseo, de alguna forma se vuelve enemigo de Dios. El divorcio no es un diseño de Dios. Uno no se casa para divorciarse. Santo Dios, nadie me dice amén acá. Nadie se casa para divorciarse. Y en la mente de un hombre de Dios no está la opción. No, es que bueno, ahora me dan en 3 cuotas, pastor, mire, me llegó esta bendición, 3 cuotas precio contado. Es una maldición. O sea, jamás la felicidad de un hombre estará por sobre la voluntad de Dios. Consentir el pecado trae muerte, condenación. Este consentir el pecado trae destrucción, porque para que haya una reconciliación tiene que haber una muerte. El Señor nos reconcilió a través de su muerte. Para que haya una reconciliación, uno debe morir. El problema es que los matrimonios a veces no están dispuestos a morir. Y por eso prefieren separarse, porque no están dispuestos a someterse al diseño. Yo sentí unos codazos por ahí. Me llegaron a doler aquí. Los diseños de Dios son perfectos. El matrimonio es perfecto. Solamente que el hombre en su imperfección va en contra del diseño y entonces ve la oportunidad llamada divorcio. Es más, hasta en el adulterio puede ocurrir un perdón y aún así puede haber reconciliación. En la caída, en el error, en cuántas cosas hicimos sin el Señor y aún en el Señor, pero todavía el Señor puede restaurar los matrimonios. Todavía el Señor puede intervenir cuando alguien se somete a lo que Dios dice según los diseños divinos.
Pero cuando alguien entonces decide ir en contra del diseño de Dios, y escuche bien, comenzar a buscar excusas para separarme, porque escuche, el problema de buscar una excusa es que la va a encontrar. Va a encontrar una excusa porque su esposa no lo quiere, porque de alguna forma tal vez la intimidad está afectada, porque tal vez, no sé, las finanzas, o porque tal vez no lo cuida como usted quería, o porque no era la mujer que usted soñó cuando tenía 20. Pero todas esas son excusas a las cuales no tienen ninguna validez bíblica. Alguien diga amén. El divorcio no es una opción. Eso no es una opción. Cuando una persona, mire, usted va a ver incluso bíblicamente al profeta casándose con una prostituta que el Señor le mandó, y aún así el Señor respaldó de alguna forma la vida. Y escuche bien, porque no se trata, hermanos, de la persona tan difícil, sino entender el propósito que hay detrás de lo que yo hago y que el Señor me permite hacer. Entender que yo puedo estar de alguna forma con alguien que todavía, por ejemplo, hay personas que se casaron. Aquí hay varias cosas. No sé si entrar, no tengo tiempo. Bueno, me apagaron el reloj, gloria al Señor. Gracias, Andreita. Primero, ¿me está mirando? Considere bien con quién se va a casar. Cote, Silvia y a todos los que están en todo lugar acá, consideren bien con quién se van a casar. No vean señales donde no la hay, y no busquen profeta donde tiene que haber sabiduría. Hay personas, mire, a mí le digo una cosa, me casaron 20 veces. Claro, me veían guapo. 20 veces me casaron. Cuando digo eso, es que venía alguien y me decía, mire, ella es su esposa. Y yo una vez a una hermanita le dije, mire, ¿se puede sentar, por favor? Y esas cosas solamente tienen que ver con Dios y conmigo. Me casaban con cada persona. Me iba a predicar al extranjero y se levantaba y decía, mire, es su esposa. Y yo tenía clara la convicción de quién sería mi esposa. Y el tema no solamente pasa por dejarlo a algo, a una señal, porque usted siempre encontrará una señal. Me gustaría contarle un par de testimonios, pero no lo voy a hacer. Tengo acá y tengo la lucha. No lo voy a hacer, no me obligue. Pero hay personas que buscan y ven señales donde no la hay. Y una señal no necesariamente puede ser de Dios. Usted puede ver algo donde no lo hay. El amor no es suficiente si no hay dirección divina. Usted puede estar, mire que el amor, hoy día hay gente que se casa con árboles. Y si usted le pregunta, puede estar enamorado de un árbol, absolutamente. Pero el amor, la Biblia dice, principio del amor, no hace nada indebido. No busca lo suyo. No es jactancioso. El amor, dice, nunca deja de ser. El amor en sí, ya cuando hay algo que está dañando los diseños de Dios, está haciendo algo indebido, ya no es amor. Puede ser pasión, no amor. Entonces uno tiene que someterse a los diseños divinos. Y cuando uno se somete a eso, le pide al Señor dirección. Y también tiene, escúcheme bien, sentido común. La Biblia dice, no os unáis a yugo desigual. ¿Sabe cuántas veces he tenido que aconsejar a alguien para estas palabras? Decir, no se una a yugo desigual. Y que después terminan rompiéndose y dañando tanto. Porque se casaron con la persona que no debían casarse, aún con la luz de la palabra. Dios nunca va a respaldar eso. Y usted también debería ser consciente. Hay preguntas que simplemente no se hacen porque ya fueron establecidas las verdades de los diseños. Y si usted va en contra de eso, usted va a sufrir. Ahora, una vez que ya está casado, ya no se separe. Ay, pastor, ¿y qué tendré que sufrir toda mi vida? Si es necesario, sí, claro. Usted eligió. Ahora sí, pero no es necesario sufrir si usted se mete en el diseño. Porque el matrimonio es hermoso, es perfecto. Solamente nosotros somos inmaduros, incompletos y debemos trabajar en nuestra vida para poder disfrutar. ¿Sabe cuál? Usted no se imagina cuántas veces alguien ha subido a mi oficina con papeles, hermano, con papeles, a decir, mire, pastor, ya no doy más, aquí está el papel de divorcio. Yo lo quedo mirando y digo que no sé qué estás haciendo. Y cuando la luz de la palabra ilumina la mente del hombre, al tiempo me dicen, qué tonto fui, pastor, ¿verdad? Yo le digo, bueno, usted lo dice, yo no. Y está de la mano con la señora y me dice, casi rompimos algo tan hermoso. Y el problema no era la diferencia,
sino entender quién genera la diferencia y cómo se puede sortear ese asunto a través del sometimiento a la palabra y una búsqueda profunda con Dios. El matrimonio no fue hecho para que suframos, sino para que cumplamos el propósito del Señor. ¿Tendremos adversidades? Claro. Si usted ve película de Disney, claro, ahí usted va a ver que todo feliz es para siempre, pero eso no es así. Es que hay dificultades, pero esas dificultades no pueden ser más grandes que el propósito, y además uno puede disfrutar del matrimonio que Dios le da. Un día alguien me preguntó en el auto, iba con mi esposa al lado, y me hizo la pregunta, me dijo, no, si todos los matrimonios entran en crisis, en problemas, pelean. Y dije, el mío no. Yo no ando peleando con mi esposa. Y si mi esposa estaba ahí, le dije, yo creo que el suyo puede tener ese problema, no el mío. Yo no ando discutiendo con mi esposa. Podemos tener una diferencia, ir para el norte, ir para el sur, ir a tomarnos un helado, un completo, qué sé yo. Pero peleas, ¿para qué? Cuando estamos caminando como, no sé si hay alguien acá, cuando estamos caminando en Cristo, tenemos la capacidad de someternos a Él, de mirarnos, de no discutir. O sea, de hecho, a veces en el auto mis hijos vamos hablando y digo, amor, pero deberíamos ir tal vez al mall Plaza Oeste y no al Parque Arauco, porque en el Parque Arauco nos queda más lejos. Y me dijo, ya, dejen de pelear. Le digo, hijo, esto no es pelea, porque no nos ha visto discutir. Entonces no puede imaginarse lo que es una pelea. Una diferencia no es una pelea. El discutir un asunto hacia dónde vamos no es una pelea. El herirnos es una pelea. En una pelea hay heridas, las cuales debemos evitar. Pueden haber diferencias. Lo que debemos evitar son las heridas. Bueno, no es un seminario de matrimonios, pero espero que estas cosas les sirvan, porque el divorcio no es una idea de Dios, es un invento del hombre para romper algo divino. Luego entonces, santo, me quedan dos. Pero usted sabe que un día vamos a tener todo el tiempo del mundo en el nuevo local y vamos a predicar unas 2 o 3 horitas y la cosa va a cambiar, ¿verdad? Todos vamos a tener el tiempo del mundo para predicar y fluir en la palabra del Señor. Queda poco, queda muy poquito. Diga conmigo, pedir, buscar, llamar. El día jueves comenzamos a hablar un poquito acerca de esto. Y de alguna forma lo que el Señor habla y como principio de esta palabra tiene que ver con aprendan y tengan conciencia de paternidad. O sea, véanse primero como hijos y después asúmanse como padres. Porque la paternidad comienza asumiéndose como hijos. Ahora, como hijo, míreme, ¿me está mirando? Como hijo primero debo tener conciencia de las cosas que me faltaron, de lo que no tuve, de lo malo. Uno cuando es hijo empieza a tener cierta conciencia. Cuando usted tiene 2, 3, 4, 5 años, no tiene esa conciencia. Si anda a pie pelado o si anda con unas chalas de un color y otra de otra, un calcetín roto, eso a usted no le importa. A ningún niño le importa eso. Si tiene una marca o no tiene una marca, no le importa si el chaleco le queda grande o pequeño. Usted no anda pendiente de la moda. No anda en eso, ¿verdad? No, nada, Dios santo. Usted no anda. Cuando pequeño usted tenía un problema con ponerse o son Reebok o son Nike, no, ¿verdad? Eso, pero cuando uno va comenzando a crecer, va comenzando a tener cierta conciencia de las cosas que te gustan y aún empiezas a tener conciencia paternal. Se despierta en ti la conciencia de las cosas que tú no harías, de las cosas que te faltaron, y ya ese hombre que lo veías grande como un superhéroe, ya comienzas a ver todos sus defectos. Comienzas a notar que tu mamá en realidad no es tan cariñosa. Empiezas a notar que tu papá nunca estuvo contigo. Empiezas a darte cuenta de las dificultades que tuviste, o ese papá que te visitaba una vez cada cierto tiempo y que tú lo amabas tanto. Ya sientes que en realidad él no te amaba tanto a ti, por eso venía tan poco a verte. Ya sientes cierta diferencia y comienza la conciencia paternal. Se despierta en un momento una conciencia de paternidad. Vamos, alguien diga amén a eso. Se comienza a despertar la conciencia de paternidad y comienzas a darte cuenta de aquellas cosas que en realidad nunca eras consciente de esas carencias. Pero ahora la conciencia se comienza a despertar. ¿Para qué?
para que en la medida que vayas siendo consciente, vayas cambiando el curso de lo próximo que te toca vivir, que es la paternidad. Entonces ahora como padre comienza también lo mismo. El problema es que cuando nosotros no resolvemos nuestra vida como hijos, tampoco la vamos a resolver como padres. Y a veces, por ejemplo, un padre que fue muy suelto de cuerpo, que te dejaba en los brazos de cualquier persona, que te decía, no, si te va a cuidar el vecino, pero el vecino abusaba de ti. Él no tenía idea porque no te miraba, no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo en esa casa. Ahora en ti tú dices, yo nunca haré eso con mi hijo, y comienzas a ser aprensivo, comienzas a ser sobreprotector y le comienzas a hacer un daño. ¿Por qué? Porque aunque se despertó la conciencia paternal, no corregiste. Alguien diga amén, por favor. Bueno, se nos ve, porque no decir amén. Mire lo que nos acaba de pasar. Entonces el problema es que cuando nosotros no solamente no somos conscientes de la paternidad o el daño de ella, nosotros cometemos errores, y puede ser, míreme, que nuestros errores sean más graves que los errores de nuestros padres. Por haber vivido un problema de paternidad, nuestro problema de paternidad puede ser peor. O sea, no se resuelve un problema con un trauma. Lo vuelvo a decir, no se puede resolver un problema con un trauma. Cuando usted, por causa de lo que le faltó, de lo que hicieron, de lo que le dañaron, ahora usted intenta ejercer lo contrario a lo que usted vivió, puede ser que no haya sido resuelto. Entonces usted comienza inconscientemente a hacer lo contrario de lo que hicieron con usted, pero eso no viene a resolver. ¿Por qué? Lo que hay que hacer es meterse, escúcheme bien, al diseño. En este diseño están los parámetros. No solamente de sanidad, no solamente de restauración, sino que ahora el funcionamiento paternal, cómo yo tengo que hacer las cosas que debo hacer de acuerdo a lo que el Señor espera que yo haga. Diga conmigo paternidad. Y cuando el Señor comienza a hablar sobre esto, empieza a decir, tengan conciencia de paternidad. Noten que ese pasaje del capítulo 7 comienza a hablar de paternidad de tal forma que nosotros comenzamos a ser conscientes. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre? Todo tiene que ver con paternidad. El problema es que a veces nosotros no somos perseverantes en lo bueno. A veces dejamos de buscar las buenas cosas. Y sabe, porque nos pasó en algún momento incluso que como hijos comenzamos a pedir cosas que no recibimos. Y a veces el problema es que como hijos comenzamos a pedir pan, pedir pescados, pero como no lo recibimos, dejamos de pedirlo. Porque no queríamos incomodar, no queríamos dañar, o la respuesta no fue la correcta. Entonces el Señor dice, ¿quién de ustedes si pide pan, si su hijo le pide un pan, le pide un pescado? Esas cosas son buenas y necesarias. No las deje de pedir. Entonces mire, lo que el Señor está haciendo es, vayan siendo conscientes de aquello que piden. Si lo necesitan, no dejen de pedirlo, porque están bajo la paternidad. Pero a veces lo que pedimos choca con la experiencia. Y el problema de un hijo de Dios, es hijo de quién fuiste. ¿Cómo te dañaron en tu pedir? Y es más, se lo voy a decir así. Tal vez muchos de ustedes ni siquiera pedían. Y como les costaba tanto pedir, porque veían que el papá no tenía o no podía, o las veces que pidieron, dijeron, ay, pero ¿cómo no te das cuenta? Y te retaban porque tú eras niño. Entonces comenzaron a castrar, y tú ya no comenzabas a pedir, porque finalmente te decían, no te das cuenta que no hay, no te das cuenta lo que me cuesta, y el dolor de eso te empezó a pasar la cuenta, y ya no podías pedir, porque finalmente sentías que al pedir estabas dañando. Entonces muchos de nosotros comenzamos a decir, no voy a pedir. No pedí. Hace días atrás una persona me decía, mis pies están todos deformes, porque no pedía zapatos, porque veía que mi papá no tenía para comprarme, y me aguantaba, y ese problema comenzó a vivir, o algunos se comenzaron a volver padres de sus padres, se parentalizaron, esa es la palabra, ¿verdad? Entonces se comenzaron a tomar el lugar que no debían, y los padres comenzaron a ser como hijos, comenzaron a preguntar, y tú tomaste su lugar, pero cuando tú tomas el lugar equivocado pierdes la posición que el Señor te dio.
Y entonces ya no pides, sino que comienzas a dar. Y comenzaste a trabajar para ayudar a tus padres. Y entonces se cambió el orden. Al cambiarse el orden, ya tú no estás pidiendo, tú estás otorgando. Entonces hay personas que piensan que siempre solo están ayudando a Dios. Personas que siempre están pensando que están dándole algo a Dios, pero que no necesitan nada de Él. Y nos cuesta pedir porque ahí hay un tema a tratar. Bueno, voy a seguir con este tema en el próximo capítulo. Está demasiado bueno, hermano, pero pónganse en pie, por favor. Espero que pueda oír lo próximo, porque esto está aquí. Está bien, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta? El tema es, míreme, no es cuánto nos cueste, sino cuán conscientes somos de cuánto nos cuesta. Porque el problema de la paternidad debe ser consciente. ¿Sabe lo que hicimos nosotros? Agarramos lo que pensábamos y lo quisimos dejar de pensar. Pero dejarlo de pensar no es dejarlo de vivir. Entonces muchas personas lo trataron de sacar de su mente, pero escúcheme, nunca lo pueden sacar de su vida. Porque tú lo dejas de pensar, pero aún lo sigues viviendo. El sacar algo de tu mente no necesariamente es sacar algo de tu vida. Y a veces, como nosotros empezamos a justificar, de hecho nosotros comenzamos a justificar incluso lo malo. Decimos, bueno, pero es que a mi papá le faltó, es que mi papá no tuvo, es que mi mamá no sabía. Y empezamos a justificar, ¿por qué? Por esta palabra, la postergación. Porque, ¿sabe lo que pasó? Nos hicimos cargo del sufrimiento. Y no nos podemos, porque tratamos de quitarle la culpa a nuestros padres. Tratamos de sacarle el peso. ¿Sabe por la razón a veces? Para no seguir heridos. Entonces, no se trata de culpar a alguien. Se trata de asumir algo que estuvo mal o que está mal. Hay relaciones, por ejemplo, que usted intenta recomponer. Y usted dice, bueno, ahora que soy grande, y le lleva a los nietos o hace algo, y al final el resultado es lo mismo. O a veces uno intenta decir, bueno, voy a buscar la forma, y el problema es seguir buscando donde no va a encontrar. Hay un momento donde uno debe decir, no, voy a dar, voy a recibir, voy a entender, pero lo que no voy a hacer es transferir mi herida, mi trauma a la próxima generación. En mí se va a cortar. Y el Señor está hablando, aprendan a pedir. Y luego dice, porque si vosotros sois malos y saben dar, vuestro Padre, y ahí cambió la cosa. Hay una paternidad natural y hay una paternidad celestial de nuestro amado Dios, que sabe exactamente lo que no recibimos y lo que nosotros necesitamos. Y es ahí donde el Señor comienza a meterse en la paternidad. Aquí, en este momento, la cosa comienza a cambiar. Y hacia abajo de lo que vamos a hablar, todo tiene que ver con una paternidad consciente. Todo, la oración, vuestro Padre escucha, vuestro Padre ve lo que da, vuestro Padre. Cambió el tono del Señor, cambió la frecuencia. Porque lo que está haciendo es tratando de conectarnos con lo que usted y yo necesitamos. ¿Sabe lo que necesitamos? Comprender paternidad. Y cuando usted y yo comprendemos paternidad, muchas de las cosas que vivimos son resueltas. Porque lo que usted y yo, usted puede tener 90, 100 años, pero nunca va a dejar de necesitar a su padre. Nunca. Uno podrá vivir sin un hijo, podrá vivir sin un esposo, podrá vivir sin, pero nunca podrá vivir sin un padre, porque esa es la relación que marca la vida del hombre. Cierre sus ojos, por favor. Gracias, Jesús. Padre, gracias por su bendita palabra. Cierre sus ojos ahí donde está. Gracias por meter la mano ahí, Señor, donde hay cosas que de pronto nos afectan tanto, nos dañan, ahí donde nos duele, pero donde debe ser tratado el asunto. Hoy delante de su bendita presencia, hermoso Jesús, su hermosa presencia. Gracias, Jesús. Sé que muchas personas que estamos acá y aquellos que nos ven a través de la señal
están sintiendo, Señor, el vacío, el golpe, el sentir que les quedaron debiendo, el sentir que hay cosas no resueltas, el sentir que cómo voy a ser bueno si yo recibí algo tan malo. ¿Cómo puedo resolver este asunto? Y sé que la respuesta siempre será lo mismo. Usted es la respuesta para nuestra vida. En Cristo están los diseños eternos. Yo quiero bendecir a mis hermanos y lo que ellos están sintiendo, alguna cosa que usted haya despertado o que les permita ver. Gracias, porque sé que hay algo que usted está tratando en el corazón de alguien en este momento. Y sé que usted está trayendo ahora mismo a luz, a entendimiento algunos momentos de nuestra vida. Gracias, Jesús. Gracias, sánenos, Señor. Revélese, Señor, a través de esa hermosa paternidad que todos necesitamos. Por favor, Señor, gracias. Gracias. Pedimos, buscamos, llamamos. No dejamos de hacerlo, ejercitamos. Como hijos ejercitamos otra vez nuestra posición como hijos. Hijos amados, hijos escuchados. Usted habla que usted sabe antes que pidamos lo que tenemos necesidad. Nos conoce lo profundo de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias.